realizan el trabajo, digamos. Claro, o sea, claro, sí, 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 es parte de eso, sí, de la definición. ¿Alguien más tiene una definición o Y una tal vez también idea? para evitar algunos riesgos laborales. Claro, excelente, así es, exactamente. ¿Alguien más ha tenido contacto con el concepto de higiene y seguridad laboral en sus trabajos o en otras materias? Yo, profe, pero yo tengo más que la higiene, tiene que ver con prevenir la parte de las enfermedades y Sí, la salud del trabajador y que la seguridad es lo mismo, pero para prevenir accidentes y lesiones, pero que las dos cosas tienen normas a seguir. Depende del rubro, creo. claro, así es, sí, sí. Dependiendo del rubro, dependiendo de la empresa, por ejemplo, en las empresas de alimentos se usa la ISO 22000 o la 22001 también, que son normas de inocuidad, higiene, seguridad e inocuidad de la industria alimentaria. Entonces, higiene y seguridad, pero tiene muchísimo que ver con el riesgo biológico y con la contaminación física, química y biológica de los alimentos que se manipulan en la planta. Sí, dependiendo del rubro, todo lo que es higiene y seguridad va a ir enfocándose en función de lo que necesiten esos operarios, ¿no? Para que su trabajo sea realmente seguro, sea trabajo limpio y se mejore el bienestar laboral, del clima laboral, se mejore el clima laboral de una determinada empresa en consecuencia, ¿no? Por eso, esto es un estudio, es una disciplina, un campo de estudio, ¿no? Que aplica conocimientos, como dice ahí, criterios para reducir, controlar y eliminar accidentes de trabajo, haciendo foco en sus causas. ¿Qué quiere decir esto? Como dice el dicho, más vale prevenir que curar. Primero se reducen, primero se buscan eliminar, en realidad, todo lo que sean riesgos que pudieran generar un accidente de trabajo o los peligros. Vamos a ver la diferencia entre riesgo y peligro también. Por un lado, se intentan eliminar. Si no se pueden eliminar esos peligros, por ejemplo, un trabajador o un equipo de operarios que están trabajando en altura pintando un edificio. Tienen que pintar en altura, no queda otra. O sea, el peligro es la altura, ¿no? Porque el peligro es la fuente del posible accidente, probable o no probable accidente, ¿no? Entonces, bueno, no puede eliminar ese riesgo en altura. Bien, ¿lo podés reducir en ese caso? Y no, no se puede reducir la altura, o sea, se va a reducir conforme vayan pintando de arriba hacia abajo el edificio, pero no se puede reducir. Bueno, entonces se controla el peligro. ¿Cómo? Con andamios, con arneses, con cabo de vida, ¿no? La linga que va enganchada al andamio como corresponde, linga en buen estado, gancho en buen estado, arnés en buen estado, todo tiene que funcionar como corresponde, fundamental, ¿no? Porque estamos hablando del riesgo de vida de las personas que estén trabajando en ese puesto. Entonces, bueno, primero se trata de eliminar el peligro. Si no se puede, reduce y si no se puede, bueno, se termina controlando, eh, agregando los que son los elementos de protección personal. Eh, por eso se usan elementos de protección personal, que es la última barrera, la última opción. O sea, primero se trata de esto, ¿no? De eliminar o de reducir. Si no se puede, bueno, la persona va a tener que estar haciendo ese trabajo, pero con los EPP, ¿no? Las siglas son elementos de protección personal. Ya más adelante vamos a ir viendo los de a poco. Procura implementar medidas tendientes a evitar accidentes, siempre enfocado en la prevención, ¿no? Y el Estado que aspira a toda persona, empresa u organización, como les decía antes, para conservar el bienestar, o sea, tanto de uno como de los compañeros, o sea, la higiene y la seguridad laboral promueve el espíritu de colaborar con los compañeros de trabajo, compañeras de trabajo. Si una compañera no tiene guantes o no lo está usando, o no está usando los anteojos de seguridad, o los tiene rayados, o ves que tiene todos los elementos y no sé, por ejemplo, le queda mal el talle, ha pasado en algunos casos, bueno, decirle, pedí los elementos que te correspondan, ¿por qué? Porque esos guantes te quedan grandes y te dificultan el trabajo, tenés más riesgo de atraparte el guante con algo que lo que te está cuidando la mano. Por eso los guantes, por ejemplo, es muy importante que sean del talle de la mano de cada uno, que las mujeres solemos tener manos más pequeñas, por lo tanto el talle suele ser más pequeño que los guantes que usan los varones, no te pueden dar el mismo talle, por ejemplo. Parece una pavada, pero tenés riesgo de atrapamiento en maquinarias. Entonces, bueno,
todo lo que es higiene y seguridad además aspira con las normas de estandarización, como la ISO 45001, que veremos mucho más adelante, a la mejora continua. O sea, que la empresa tenga una política de higiene y seguridad, o sea, son los objetivos claros y se plasman en una hoja o en menos de una hojita, objetivos 3, 4, 5 objetivos claros en higiene y seguridad concretos y viables, ¿no? O sea, objetivos que realmente cumpla. Estos aplican a la organización evalúa, planifica puestos de trabajo, procesos, etcétera, que ya iremos viendo, que desarrolla y ejecuta día a día, y después hacen las auditorías de medición y control. ¿Qué faltó? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que mejorar? ¿A quién se les pregunta? A los que están en los puestos de trabajo, que son los idóneos, los que están con las manos en las máquinas, en las líneas de trabajo, trabajando en altura, soldando, plegando, cosiendo, manufacturando, etcétera. Una vez que se hace eso, se actualiza la información para ir mejorando la misma política de trabajo. O sea, siempre se busca mejorar. ¿Qué se busca mejorar? Mejorar la seguridad y mejorar la higiene de la gente que estamos, de todos los que estamos dentro, porque ¿qué pasa? Uno diría, bueno, yo hago licenciatura en relaciones laborales, no soy higienista, pero voy a estar en planta y voy a estar en el medio del proceso, por lo tanto, voy a estar expuesta a los riesgos que están expuestos todos los que están en una planta. Y además de eso, se trabaja y se colabora con el higienista porque relaciones laborales el bienestar laboral tiene muchísimo que ver con la higiene y la seguridad laboral. Y eso es lo que vamos viendo en la materia. Entonces, también implica la higiene y seguridad laboral que se apliquen técnicas para conocer, evaluar y controlar estos ambientes. Y ahora lo que se agregó hace 6 años atrás, sí, todo lo que son los factores psicológicos o tensionales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pueden causar lesiones o enfermedades profesionales de diferente grado de gravedad. Después de la pandemia, de ahí para adelante se tuvo mucho en cuenta lo que es el teletrabajo y el estrés por el trabajo. O sea, uy, se me echó el celular. Todas aquellas este, mm, enfermedades profesionales derivadas del malestar psicológico, de la presión constante, del aumento de la tensión a la hora de trabajar, del cumplimiento constante de los compromisos para con una empresa, en pos del detrimento de la salud del trabajador. O sea, la presión constante, ¿no? Esta aceleración de querer siempre producir más y más a costa de la propia salud mental. Saben bien que a medida que pasan los años pareciera que cada vez hay que trabajar más o a lo mejor producir más, que mejores resultados, o sea, el ambiente laboral es cada vez más exigente. Y para rematarlo, ahora viene la IA, que viene a ayudar, sí, viene a ayudar, pero todavía como sociedad no estamos muy desarrollados como para usarla como una aliada y no como una, digamos, como una reemplazante de trabajos. Y lo digo más que nada por los profesionales, porque eh, el profesional de higiene y seguridad, de relaciones laborales, de ingeniería, o sea, puede llegar a ser reemplazado en alguna de sus funciones por la inteligencia artificial. Entonces, el objetivo nuestro, el gran desafío nuestro, como profesionales, licenciadas, licenciados, ingenieras, ingenieros, es que creemos valor agregado por encima de lo que pudiera darte de un proceso, no sé, de un manual, de un procedimiento, algo que te dé la inteligencia artificial. Bueno, es todo un desafío lo que es la higiene y seguridad laboral hoy en día y ya lo vamos a ir viendo de a poco. También el tema de la IA. Respecto a la IA, ya que está, les digo, para realizar los trabajos prácticos, se puede usar, pero como una fuente bibliográfica que ayude. No se pueden hacer los trabajos con IA. Pero ¿por qué no se puede? Primero porque puede estar errada. Las plataformas que usan inteligencia, que se basan en la inteligencia artificial, toman información de distintas fuentes y te elaboran una respuesta acorde a lo que uno le va diciendo, lo puede ir guiando y te va respondiendo. Muchas veces tienen errores. Entonces, por un lado, si hay errores que sean los propios, ¿no? De quien realiza el trabajo, para que uno aprenda y si hay un momento para equivocarse es durante la carrera, donde uno puede aprender del error e ir mejorando. Cuando uno está en el trabajo,
el riesgo de nuestros errores es mayor, por supuesto, somos todos seres humanos y nos podemos equivocar, pero no es lo mismo equivocarse en un trabajo práctico que en pleno ejercicio de un puesto laboral, ¿no? Con las consecuencias que puede tener para mis compañeros, para mí, etcétera. Entonces, por un lado eso, que puede tener errores y más vale para que tenga errores los tengo yo. Por otro lado, suponiendo que no, que el desarrollo de una respuesta en la plataforma está muy bien hecha. El tema es que si lo hace la plataforma, no lo hago yo como persona profesional en desarrollo, en formación. Entonces, no termino procesando yo la respuesta, sino que lo hizo la IA. Está bien, pero no soy yo. Y quien va a tener el título soy yo, no la plataforma. Reitero, no es que esté prohibido usarla, se puede usar, pero como una aliada, como una fuente bibliográfica. Una forma también de usarla es pedirle una lista de bibliografías y después ir a esas bibliografías, compararlas. Pero bueno, el trabajo de investigación de los trabajos prácticos los tenemos que hacer nosotras. Es la única forma de aprender, ¿no? De procesar la información, de equivocarse, de arreglarlo. Si los prácticos tienen errores, los corregimos y se los vuelvo a pasar, ustedes los arreglan de nuevo. No pasa absolutamente nada. El objetivo de los prácticos no es que se aprueben de entrada, sino que aprendan en el camino. Eh, o sea, ha habido algunos que otros errorcitos, no es que son súper difíciles ni nada por el estilo, ¿no? Digo que si llega a haber un error, se corrigen y listo, no hay ningún problema por eso. Y en la corrección uno va aprendiendo los conceptos cada vez, digamos, quedan cada vez mejor incorporados. Así que bueno, debemos abandonar los conceptos de seguridad y abordar el de riesgos, dice, para comprender aquellos acontecimientos que producen lesiones a personas, instalaciones, ambiente y pensar en las formas de prevenirlos. ¿Por qué es esto? Porque como les decía, el peligro es la fuente, ¿no? Que te pudiera llegar a ocasionar un accidente. El riesgo es la probabilidad de que ocurra. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el peligro es, no sé, una caldera, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque hay riesgo alrededor de la caldera de que alguien se queme. Bien, cuanto más deficiente es tu traje ignífugo, digamos, cuanto más gastado esté, más riesgo tenés de quemarte cuando te acerca a la caldera. ¿Me explico? O sea, el riesgo es la probabilidad de que ocurra el accidente. El peligro es la fuente del accidente. Por ejemplo, yo voy por autopista. ¿Cuál es el peligro? No sé, en velocidad. El peligro es, y está lloviendo, ¿no? El peligro es la poca visibilidad. Bien, si yo voy a 80, 90, voy a ver de una forma. Ahora, si yo está diluviando y voy a 160 de noche, y el riesgo de accidente es mucho mayor. ¿Me explico? O sea, el peligro es la baja visibilidad que puede ocasionar un accidente. Y el riesgo es la probabilidad de que ese accidente ocurra. Si uno opera de una forma, digamos, no correcta, hay más riesgo de que los accidentes ocurran. Eh, Así que bueno, es como para ir entendiendo la diferencia entre riesgo y peligro. Por eso el objetivo es prevenir siempre accidentes y enfermedades laborales. Eso vamos a ir viendo también, que hay mucha diferencia entre lo que es un accidente y una enfermedad laboral, ¿no? Alguien que se enferma puede ir reiteradamente a un mismo lugar, ir a trabajar, ya sea por el estrés, por un movimiento repetitivo. Por ejemplo, el otro día trabajamos en una diplomatura en inocuidad alimentaria. Una chica trabaja en una procesadora de mariscos. Y bueno, el tema de ir procesando los mariscos en sí, los calamares, los, los operarios hacen siempre el mismo movimiento con un cuchillo. Entonces, bueno, van rotando porque tienen altísimo riesgo, aparte mariscos y calamares todo congelado, ¿no? Entonces en frío las manos tienen mucho más riesgo de lesión que en calor, trabajando con algo caliente. Entonces, bueno, van rotando, ¿por qué? Porque hay muchísimo riesgo de tener una enfermedad laboral que puede ser una tendinitis en el codo, en el hombro, etcétera. Entonces las enfermedades laborales pueden ser psicológicas, pueden ser físicas, depende de qué. Consecuencia de las actividades propias del ambiente laboral, ¿no? Donde la persona se desempeña. Por eso existen organismos como la Organización Internacional del Trabajo, que es de Francia, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es de Argentina,
La organización, la OIT, digamos la mundial, que es la Organización Internacional del Trabajo, son organismos que promueven las normas de trabajo, como había dicho, creo que Sofi dijiste, que hay normas, sí, exactamente. Y en Argentina tenemos una ley general de higiene y seguridad, que la vamos a ver de a poquito conmigo o con Sergio, que es la 19.587, que es la ley de higiene y seguridad laboral a nivel nacional. Bueno, después hay decretos, vamos a ir de a poquito también. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo tiene como principio que los trabajadores deben estar protegidos contra enfermedades en general o profesionales y los accidentes resultantes de su trabajo. Sí o sí establece que tienes que estar protegido. Con el elemento de protección personal, sí, pero antes con buenas prácticas. O sea, que sean conscientes, ¿no? Que, ¿por qué te pones la red? No sé, no tengo ni idea. Si no me lo pongo, me retan. No, no. O sea, ¿por qué lo tenés? Porque trabajo en altura, estoy a 7 metros, que son más de 2 pisos de un edificio, y si me caigo, me quiebro. O sea, directamente, o sea, puedo tener lesiones múltiples en el cuerpo, si es que sobrevivo. O sea, que la persona sepa conscientemente por qué usa el arnés, por qué usa el gancho, como está en la imagen, por qué tiene la linga, por qué tiene que estar enganchado al andamio o tarima. Por ejemplo, si después si quieren les paso algunos videitos, bueno, están en Instagram sobre higiene y seguridad y no sé, tenía un pintor en una escalera en altura pintando y el arnés con el gancho enganchado en la escalera. O sea, no sirve de nada, te venís vos con escalera y todo, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, saber que tiene que estar anclado a un punto fijo, un punto firme que si me caigo pega el tirón y no sigo de largo. O sea, tener conciencia. No obstante, cada año se producen 2,78 millones de muertes relacionadas con el trabajo, o sea, 2.780.000. Ahí hay accidentes y enfermedades, hay de todo, ¿no? De las cuales 2,4 millones están relacionadas con enfermedades profesionales, o sea, la mayoría son de enfermedades y no de accidentes que ocurren en el momento. Estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo del 2024. Además del inmenso sufrimiento que esto causa, ¿no? O sea, imagínense que la pérdida de un familiar y el impacto en una familia es muy fuerte. Uno lo mira como un número estadístico, pero detrás de estos números son personas, son seres humanos, son historias de vida. Los costes económicos son enormes para las empresas, ¿sí? Indemnizaciones, interrupciones de producción, y representan alrededor del 3,94% del PBI mundial. O sea que accidentes laborales son muchísimos y muchas veces ocurren, ahí yo les dejé el sitio por si quieren buscar los datos actualizados también, eh, debido a también a las terribles condiciones de trabajo en donde se opera en muchos lugares, ¿no? Yo acá les dejé las definiciones de accidente, esperen que no está saliendo, y de incidente. ¿Alguien quiere leer la diferencia entre accidente e incidente? ¿Se animan? ¿Alguna voluntaria? Yo leo, profe, si querés. Bueno, Accidente. Hecho no deseado, súbito, violento y que interrumpe la ejecución del trabajo o su proceso para ejecutarlo, generando una pérdida o daño. Y el incidente es el hecho no deseado, súbito, violento y que interrumpe la ejecución del trabajo o su proceso para ejecutarlo, que puede llegar a generar una pérdida o daño. En bien. el ri- Ah, sí, sí, sí. Leo lo que queda. Ahí está, faltaba uno Ah, más, por eso. accidente, ¿cómo se dice? Itinere, Itinere. sí, Hecho no deseado súbito, violento y ocurrido en el trayecto de la casa al trabajo o viceversa, generando una pérdida o daño. claro, gracias. De nada. ¿Qué significa? El accidente, como dice arriba, interrumpe la ejecución del trabajo. O sea, la persona se cayó, se guinzó, se dobló la muñeca o estaba, no sé, soldando y le saltó una chispa en el ojo, pues no tenía puesta la máscara, o no, simplemente le saltó una chispa, se le metió en el traje, ha pasado, aún con traje de soldadura, se le mete por algún agujerito y le quema la piel. Ha pasado, vos decís, ¿cómo es posible? Y bueno, justo se le metió, lo he visto.
o cuando están amolando le salta una viruta en el ojo y se le mete por alguna endijita dentro de los anteojos, esas cosas, bueno. O no, simplemente viene con cajas, no mira por dónde va, tropieza, se cae y se lesiona. O sea que genera pérdida o daño. Se interrumpe la ejecución del trabajo directamente. Esa persona no puede seguir trabajando ese día, ni no sé si el día siguiente, al menos ese día seguro que no. Se tiene que recuperar. Incidente, fíjense que dice interrumpe la ejecución del trabajo y puede llegar a generar pérdida o daño. Quizás, por, por ejemplo, no sé, estaba yendo con una caja para el lado del depósito. Se tropieza, se cae, pero nada, se levanta y dice, bueno, casi me mato, no sé, agarra la caja, no le pasó nada al material que estaba llevando. Listo, puede llegar a generar una pérdida de daño o no, es un incidente. Sí, o se chocó una columna con el montacarga, chocó, se le cayeron las cajas, pero las levantó, no hubo daño en la mercadería, nadie se lesionó, listo, un incidente. No tenía que pasar, no, pasó, pero nadie, el trabajo siguió su curso normal. Accidente in itinere, el accidente yendo o volviendo a la casa. Por eso es importante cuando uno declara la dirección a la hora de comenzar a trabajar, que ponga la dirección de su hogar o desde donde va y viene del trabajo. O sea, desde el lugar de la casa o desde donde vive al trabajo y viceversa. ¿Por qué? Porque las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, te cubren el trayecto también. Entonces, si uno declara, no sé, una casa, se muda y no cambia la dirección y tiene un accidente, esperemos que no, pero yendo al trabajo, el trayecto es otro, quizás no te cubran. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Si se mudan, hay que actualizar la dirección en la base de datos del trabajo y para dar aviso a la ART. En el riesgo las personas están involucradas o involucran a terceros, como dice ahí. Sin embargo, en cambio, en el peligro se puede o no estar involucrado, como decía, ¿no? O sea, el riesgo es ya cuando es el cálculo de la probabilidad de que ocurra la amenaza. El peligro es esa fuente de energía o esa situación también. No es solo una fuente de energía con capacidad para producir daño. Un peligro puede ser un tablero eléctrico, también una fuente de electrocución. Por lo tanto, siempre hay que disminuir las dos variables. Probabilidad de ocurrencia y si no queda otra, bueno, que sea lo menos grave posible. ¿Se entendió hasta acá? ¿Cómo sería? O sea, el peligro, riesgo, accidente. Después de a poco vamos a ir repasando estos conceptos. Pero bueno, como para que los vayamos viendo de a poco. Esta es la primera, digamos, es la primera vez que vamos viendo cada uno de ellos. Por lo tanto, imagínense que para el trabajador hay consecuencias cuando hay un accidente. ¿Por qué? Porque los gastos, ponerle que no sé, se quiebra, ¿no? Se cae. eh, Tenía la linga, por ejemplo, estaba pintando en altura el hombre, estaba a 6 metros de altura, ¿no? Bien, estaba a 6 metros pintando, se pone el arnés, se pone la linga, la tira, ¿no? Con el gancho que va el arnés y el andamio, ¿tac? Está a 6 metros de altura en una tarima pintando. Bueno, se viene abajo, que se olvidó de ajustar la linga. Las lingas son de 6 metros por lo general. Cae de 6 metros, cae derecho al piso. O sea, la linga no te tira nada porque estaba larga, digamos, no fue acortada. Se quiebra la pierna. ¿Qué pasó? Él hizo todo casi bien, pero quizá le faltó capacitación o lo capacitaron y él se olvidó, porque algo que suele pasar es que la gente anda muy apurada, por eso siempre les digo cuando hay capacitación en las empresas, tómense el tiempo, primero está la vida de ustedes y de sus compañeros, las dos manos que tienen los van a acompañar hasta el último día de sus vidas, los 10 dedos que tienen, no traten de no lesionarse, de no enfermarse, porque el cuerpo que uno lleva a trabajar es el cuerpo con el que vive el resto de su vida. Y el trabajo tiene que ser parte de una vida, no, uno tiene que trabajar para vivir, no vivir para trabajar, ¿cierto? Entonces que entre en conciencia que el cuerpo que cuidamos es el nuestro y el de nuestros compañeros también, compañeras. Bueno, imagínense que le pasa eso, se cae, se quiebra nada, un hueso del tobillo, nada, digamos, terrible, pero ¿qué pasa? Tenés gasto de desplazamiento hacia los lugares donde tenés que hacerte ver, enyesar, quizás tengas cirugía, o te dejan un tiempo a ver si se cura, con un yeso no te operan, pero ¿sabe qué? No, un mes seguro, mínimo. Las pérdidas en percepción y prestación adicional del salario base, lamentablemente, ganas quizás el mínimo, el básico,
pero perdés quizás otras extras que ganabas con ir, no sé, haciendo hora extra, etcétera, etcétera. Los gastos por la adquisición de algunos materiales complementarios al tratamiento, a veces que no te cubre el 100% la RT. Las erogaciones con relación a asesoría jurídica, si es que hay que hacerle juicio al trabajo. En el caso que yo dije, no. Pero, por ejemplo, tengo un primo, lamentablemente, que él trabajaba, pues estamos, 2016, hace 10 años, no menos, 2018, hace 8 años, en una empresa de reparaciones de tendido eléctrico. eh, Ellos vieron, no sé si alguna vez vieron que usan el arnés, el cabo de vida, que es la linga, es como una especie de soga, así, digamos, una linga que pega la vuelta a las columnas donde trabajan. Bueno, él tenía puesto todo, pero la linga estaba en mal estado. Entonces estaba en altura, con los pies apoyados en la columna, que es una práctica segura, digamos, dentro de lo que hay, lo peligroso que es eso. La linga está en mal estado, se corta, se cae para atrás, se golpea la nuca, bueno, tiene una lesión en la médula y bueno, nada, no, o sea, sí sobrevivió todo, pero no camina, ya está, no caminó nunca más, al menos el día de hoy van 8 años y no camina. Eh, entonces, o sea, de la cintura para arriba tiene sus funciones normales, pero la cintura para abajo no. Bueno, él sí, inició una demanda laboral ahí, lo indemnizaron inmediatamente, no fue juicio, nada, porque era, pero es más, él lo había avisado, o sea, estaba todo súper registrado que había dado aviso, estaba capacitado y no le cambiaron la linga y bueno, o sea que fue muy, el trámite fue sencillo y las consecuencias son invaluables, ¿no? O sea, uno no se imagina lo que sería no poder ir ni de acá, no sé, a la puerta de su casa. Entonces, las pérdidas son invaluables para el trabajador. Por lo tanto, ¿dónde está el riesgo? En la falta de información o de formación, o sea, de formación o de información de la persona, en averías de defectos en las maquinarias, en los equipos de protección personal, en los elementos de protección personal también, en los incidentes por descuidos, como había dicho antes, esta persona que iba rápido caminando con una caja y se tropezó, bueno, se cayó, se levantó, siguió, agarró la caja y siguió. Hábitos o costumbres incorrectas también. Por ejemplo, hay gente que no tiene, no sé, no, sí, yo lo sé hacer, ¿para qué voy a agarrar los guantes si yo no me quemo con eso? Porque ya sé cómo lo hago. Hace 20 años que hago lo mismo, ¿viste? Y vos decís, no, ponete los guantes, porque, digamos, en el hábito y en la automatización de hacer las cosas automáticamente hay más riesgo porque lo haces con menor conciencia que la persona que tiene el hábito, no tiene todavía el hábito de hacer ese trabajo. Y los errores, por supuesto, ¿no? Que somos todos humanos y podemos errar. Eso ya de por sí está. Para la familia, la disminución del ingreso económico familiar. Un ejemplo, sí, mi primo tenía los hijos chiquitos, recién ahora están terminando la secundaria, eran chiquitos hace 8 años atrás. Sí, la señora trabaja, lo que quieras, pero lo indemnizaron todo muy bien. Mira vos, a nivel económico, pero fue un impacto grande en la familia. Los gastos en materia de rehabilitación, terapia, sigue haciendo ejercicios, todos los que le dan al día de hoy. Para la sociedad, el descenso de la productividad de las empresas, la recesión, el desempleo y la disminución del Producto Bruto Interno, digamos, sería cuáles son las consecuencias de que la gente se accidente para la sociedad, ¿no? La disminución en la captación de contribuciones fiscales de las empresas. Si la empresa se le va a una persona que trabaja bien, pierde ganancia, ¿no? Si lo ves desde ese lado. El aumento en la erogación de los recursos financieros del gobierno como aportaciones al presupuesto de las instituciones. O sea, ¿qué quiere decir? El Estado con la RT, con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, tiene que dar más dinero, o la RT tiene que gastar más dinero para rehabilitar a una persona accidentada. Por eso, las ART también dan capacitaciones eh, para prevenir y bueno, ante un accidente obviamente que es el que tiene que salir a pagar. Para eso están, ¿no? Son los seguros de accidentes en las empresas. Y los costos directos para la empresa, la inversión en materia de prevención de riesgos de trabajo, como medidas y dispositivos de seguridad, instalaciones, equipos de protecciones personales,
señalamiento, o sea, todo cartelería, cursos de capacitación, etcétera. O sea, costo directo para la empresa es ese, invertir más en prevenir los riesgos, ¿no? O sea, con barreras, con carteles, con afiches que digan cómo trabajar, con capacitaciones, sentar a la gente y decir, mira, esto se tiene que hacer de esta forma porque de otra forma tenés estas consecuencias. O sea, no por de pasado, o lee esto, o llename este formulario como si te lo hubiera dado. No, sentarlo, tomarte 40, 45 minutos, lo que haga falta y decirle, miren, hay que trabajar de esta forma. Antes de arrancar un trabajo, hay que pensar cómo hacerlo. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Mucha gente llega preocupada por el dinero, por problemas en la casa, por lo que fuere, y arranca a trabajar casi sin pensar. Y ahí está, en la desconcentración, la mayor exposición al riesgo. Las cuotas, después también, o aportaciones que por concepto de seguro de riesgos que son los que aporta la empresa, ¿no? O sea, una empresa con más accidentes tiene que aportar más. Este, verde claro, azul, blanco, amarillo y rojo. Ah, muy bien. Las primas o costos de los seguros adicionales también. O sea, una empresa, como les decía, que tiene más reiteradas accidentes, empiezan a tener que hacer más aportes, etcétera. Si no, no la aseguran. Entonces, bueno, siempre todo parte desde la prevención. Costos indirectos para la empresa. El tiempo perdido a la jornada laboral. Se accidenta alguien, por supuesto, se frena la jornada laboral. Los daños causados en las instalaciones, maquinarias, equipos y herramientas, si algo se rompe, si algo se quema. La disminución de la calidad del trabajo y de la calidad de la producción. Los gastos por atención de demandas laborales, y hablar si hay una demanda y hay que indemnizar a la persona. Y por supuesto el deterioro de la imagen corporativa, ¿no? Y para la empresa, eh, a la hora ya bueno, es un poco de lo que había hablado recién, pero bueno, acá les había hecho un resumen de todo. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? No, profe. ¿Se No, entiende? No, profe. profe. Ah, bueno. Entonces, vieron que estábamos hablando de que primero mejor prevenir que curar. ¿Qué es la prevención? Son todas las medidas que uno tome o planifique para prevenir o reducir riesgos de trabajo. Como les dije, la principal prevención, a mi entender, es bajar un cambio, dicho mal y pronto. O sea, llegar al trabajo, respirar, pensar lo que uno va a hacer. Si se puede del día anterior tener la lista de tareas, no solo en el trabajo, en la vida en general, o sea, si no es como que el día mismo o las obligaciones te atropellan. Quizás 10 minutos, 15 el día anterior con una agenda manual, digital, como fuere, escribiendo una lista de tareas, que uno ya arranca el día primero con un mayor grado de organización, pueden pasar cosas a lo largo del día, ni hablar, pero ya tiene un punteo de lo más importante que tiene que hacer. Y por otro lado también el hecho de anotar, ya sea en papel, como les dije, por ejemplo, mucha gente tiene la agenda al lado de la cama. Entonces, antes de dormir, cuando tiene muchas cosas en la cabeza, anota todo. Eso implica, eso ayuda a descargar la mente antes de dormir. Entonces la mente no tiene el compromiso de estar pensando en lo que va a ser el día siguiente, sino que tiene que pensar en una sola cosa. Mañana agarro la agenda y veo qué tengo que hacer. Listo, está todo ahí. No se va a ir a ningún lado. O sea, como les dije, no importa si es una notebook, el celu o una agenda en papel. Pero bueno, ese ejercicio tan sencillo ayuda a que la persona planifique el día, incluyendo el día laboral. La jornada laboral. Debe apuntar a promover y mantener más alto grado de bienestar físico y mental de los trabajadores. Eh, por lo tanto, las dimensiones de los trabajadores son cinco. Está la dimensión individual, yo como persona que voy a trabajar. Luego está la dimensión familiar, como qué rol cumplo en la familia.
soy madre, tengo que llevar, soy parte del sostén de la familia, soy hija y estoy en formación. Entonces, bueno, si bien llevo aportes, en este momento me mantengo a mí sola, por ejemplo, puede ser. Después está el aspecto o la dimensión laboral, cómo trabajo como profesional o como profesional en formación en la empresa donde estoy, en la institución donde me encuentre, o emprendedora también, o ser una emprendedora. El rol, la dimensión social, ¿no? Qué rol ocupo, qué lugar ocupo en la sociedad, en la comunidad en la que me desempeño? Y el económico, también, como persona que genera ingresos y que aporta con impuestos, comprando bienes, etcétera. Esas son las 5 dimensiones de una persona, ¿no? Que están todas al mismo tiempo, todos los días. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son producto de una falla de los sistemas, siempre, o de los sistemas de prevención o la inexistencia de los mismos directamente. O fallan los sistemas para prevenir o quizás nunca se previno nada, no hubo suficiente conciencia para capacitar, para dar los elementos de protección personal, para promover las buenas prácticas, etcétera. Perdón. No obstante, existen técnicas y procedimientos que permiten eliminar estos riesgos, ¿no? Que es lo que uno va, a lo que uno va a ir. Bien, la prevención tiene principios, ¿no? Esto que hablamos para prevenir. ¿Alguien los quiere leer? Toman, dice, como punto de partida que la mayoría de las condiciones peligrosas en los espacios de trabajo, la mayoría, se pueden prevenir, o sea, o eliminar. ¿Alguien quiere leer estos 4 principios? ¿Alguna voluntaria? Yo leo, profe, si querés. Ah, bueno, bien. Em, bueno, prevención principios toman como punto de partida que la mayoría de las condiciones peligrosas en los espacios de trabajo pueden prevenirse. Privilegiar los aspectos preventivos por sobre la protección. La protección implica la presencia de peligros no eliminados, mientras que el enfoque preventivo actúa directamente sobre los riesgos. La evaluación. Reconocimiento de los peligros y riesgos presentes en los sectores y puestos de trabajo. La eliminación de los peligros y riesgos detectados en la evaluación, mediante el reemplazo o mejora de la maquinaria, equipo, instalación o situación que lo genera. La aislación de aquellos riesgos y peligros que no hayan podido ser anulados, mediante mecanismos que actúen como barreras entre trabajadores y riesgos. Bárbaro, gracias. O sea, No, no. primero, privilegiar los aspectos preventivos, ¿no? Esto, si hay protecciones porque hay peligros que no se eliminaron, como le decía, no se puede eliminar el peligro de la altura o, por ejemplo, quienes reparan tendidos eléctricos o tablero eléctrico, va a haber electricidad. O sea, por supuesto que tienen que cortar el suministro de energía eléctrica mientras trabajan, pero sigue habiendo riesgos. La evaluación, reconocer los peligros de riesgo, la persona tiene que saber con qué está lidiando todos los días. No porque automatices lo que hace, no tenga ni idea de en dónde se está metiendo, para decirlo de alguna forma, ¿no? La eliminación de los peligros mediante reemplazo, mejora de maquinaria, porque maquinarias con protección, maquinaria en donde el operario puede trabajar sentado, más cómodo, más cómoda, con asientos ergonómicos, o sea, asientos que favorezcan el descanso de la espalda, por ejemplo, y de las caderas, de las piernas, o también que puedan trabajar más lejos de, de- perdón, de las calderas, como hoy en día son, o los hornos de las metalúrgicas, que hoy en día los metalúrgicos casi ni se acercan a los hornos, las metalúrgicas más, digamos, que están cuidando de quienes están adentro, ¿no? Trabajando. Y bueno, la aislación de la persona al peligro, ¿cierto? Con los elementos de protección personal. Por eso acá está, por ejemplo, esta gráfica que están las lesiones versus la protección personal. O sea, vos podés usar la protección personal, por ejemplo, un casco certificado. ¿Y de qué te cubre? Como dice, hay daños cerebrales, o sea, de contusiones. Protecciones en los hombros, te puede provenir una fractura en la clavícula. La chaqueta resistente al roce, con protección en los codos y en el dorso, o sea, en la espalda, pueden ayudar a prevenir lesiones de importancia vital, ¿no? Porque todo en el torso tenemos todos los órganos vitales.
fractura del codo, las protecciones en los codos, fracturas de muñeca. Bueno, los guantes reforzados evitan amputación o daños en los dedos. Los pantalones resistentes al roce para evitar también rozaduras, quemaduras, etcétera. Protección en las rodillas para evitar enfermedades en las articulaciones y botas reforzadas, ¿no? Para proteger no solo, como dice ahí, problemas en la piel o en los dedos, sino también los zapatos de seguridad son todos dieléctricos, ¿no? Te aíslan del riesgo eléctrico que pudiera haber en el suelo y tienen punta de acero, porque si algo se cae, digamos, se cae una plancha, se cae bueno, algunos tienen punta de acero, no todos, pero si se cae una plancha metálica o algo pesado, el pie está protegido. Hay una empresa que fue 2000, no, el año pasado, una de las chicas de la clase había contado que uno de sus tíos trabajaba en una metalúrgica y le habían dado botines de seguridad, pero no tenían punta de acero. Y se cayó una plancha de acero muy pesada y le cortó el botín y le cortó el dedo gordo del pie por la mitad, directamente. Lo indemnizaron porque él tenía lo que le dieron, pero no tenía puntera de acero. Entonces, no estaba protegido el pie como correspondía. Así que bueno, pues de ahí la importancia de que realmente se evalúen los riesgos de esta persona, de X persona, los peligros a los que esté expuesto y se leen los elementos de protección personal que necesita para lo que está realizando. Por ejemplo, no tiene sentido que tenga, no sé, anteojos o una máscara para soldar quien no suelda, ¿no? Dependiendo de lo que haga, van a ser adaptados sus elementos de protección. Siempre controles periódicos para trabajar en mejoras necesarias, proactivos los empleos empleo de enfoques proactivos, o sea, planificar medidas concretas según los peligros de cada puesto de trabajo. No todos van a tener los mismos elementos de protección personal, no todos van a trabajar de la misma forma, como les decía en esta empresa de procesadora de marisco. Así, el que está seccionando los calamares no va a tener el mismo riesgo, tiene un determinado riesgo en la mano que quizás no tiene el que genera el empaque de las cajas con los congelados adentro. O sea, lógicamente está más expuesto a lesiones musculoesqueléticas el que está operando con el cuchillo. Favorecer la protección colectiva por la individual, siempre formación continua en los puestos de trabajo y crear conciencia, compartir con los compañeros, ponete el elemento de protección, revisa que esté bien, limpiarlo y guardarlo correctamente, que mañana lo tenés que volver a usar vos, ¿no? O sea, uno enseñarle a la gente que trabaja con uno o con una que el elemento de protección personal, las buenas prácticas nos protegen a nuestros propios cuerpos, nuestra propia identidad, nuestra propia integridad. Y conocer y cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo, las leyes, ¿no? Como les dije, está la 19.587, o sea, estar capacitado y conocer las leyes que existen y esa ley con sus decretos reglamentarios regula muchísimos aspectos de la higiene y la seguridad laboral en Argentina, que vamos a ir viendo de a poco. Por eso, al estudiar un puesto de trabajo, primero tenemos que ver el entorno, el puesto de trabajo, como está ahí el dibujito. ¿Ven la tarea? Tiene que cavar ahí abajo, en la tierra, en una especie de acantilado. ¿Y el peligro cuál es? Es que tiene como una especie de barranco arriba, ¿no? Y con riesgo de derrumbe. El riesgo es ese, ¿no? Que se derrumbe y se le caiga encima. O sea, que uno visualiza el lugar donde va a trabajar, identifica los peligros, los puntos críticos, evalúa los riesgos, la circunstancia, cuál es la condición insegura, qué consecuencias tengo, y luego genero un proceso para trabajar de manera segura ahí. En el caso de acá donde muestra el dibujito, no quedaría otra que apuntalar la parte superior del barranco para que no se le caiga encima, por ejemplo. Por lo tanto, a la hora de controlar y de trabajar en lo que es la prevención y el estudio de casos, primero, como les decía al principio de la clase, busco eliminar el peligro directamente. Bien, si no se puede, se sustituye por un peligro, digamos, más suave, ¿no? O sea, por un peligro que genere menos consecuencias si pasa un accidente. Si no se puede, se trabaja con lo que sería ingeniería, ¿no? Tener mejores maquinarias, sí, más que nada maquinarias y herramientas, como por ejemplo
las amoladoras para trabajar y cortar madera que vengan con protección para las manos, con trabas de seguridad. Si aún así ya está, sigue habiendo peligro, más allá de toda tecnología que pongamos en el puesto de trabajo, se genera lo que son las tareas administrativas, o sea, buenas prácticas, conciencia en el trabajador y la ejecución de procedimientos seguros. Y una vez que está todo eso, se le dan los elementos de protección personal. O sea, cuando ya la última barrera, digamos, entre el trabajador y el peligro. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bien. Entonces, el diagnóstico, como dice integral, siempre tiene que considerar las condiciones físicas peligrosas o inseguras, que fue lo que más hablamos, los agentes físicos, químicos o biológicos, como el medio ambiente. No es lo mismo trabajar al lado de una caldera que adentro de una cámara frigorífica, con el frío. Son los dos trabajos de muchísimo riesgo, súper insalubres y hoy en día, siempre fueron muy bien pagos, pero no por cuestiones de beneficencia, sino por el desgaste físico que implica en quien lo hace. Los peligros circundantes al puesto de trabajo que lo pudieran afectar, si hay mucho ruido, si hay vibraciones, si hay chicos trabajando, por ejemplo, en línea de trabajo y no sueldan, pero el de al lado sí está soldando y las chispas, digamos, las percibe el ojo, de reojo, como se dice de costado, y le puede afectar igual a la retina. Por eso los que están cerca de los soldadores también tienen que tener anteojos para soldar, no quizás la máscara, pero sí anteojos para soldar. Los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Las leyes. Y después, lo que ahí les había puesto ese dibujo es una pausa activa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada, como mucho, 3 horas de trabajo, es necesario frenar, dejar de trabajar y hacer algunos ejercicios, que la clase que viene, bueno, vamos a retomar ese esquemita, para ver lo que son algunos ejercicios de pausa activa. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona frena, ejercita, articula, estira el cuerpo. ¿Para qué? Para evitar lesiones o enfermedades derivadas de los movimientos repetitivos. Por eso siempre los programas de seguridad y salud en el trabajo en las empresas tienen las capacitaciones, siempre la acción, lo que es lo preventivo, lo correctivo, este, fechas de inicio y final, dice, para instrumentar las acciones preventivas, o sea, capacitaciones, buenas prácticas, o sea, difusión de buenas prácticas o afiches como el que le puse ahí la imagen, cómo me levanto, cómo puedo levantar peso adecuadamente. Tenés dos formas, digamos, en sentadilla o en estocada. El renglón, el dibujito de arriba, ven que hace una estocada el muchacho. Y la espalda tiene que estar lo más erguida posible. Se puede inclinar levemente para levantar la caja, pero a medida que te vas elevando con las piernas, la espalda termina de erguirse. Siempre lo más erguido posible y la vista lo más levantada posible. Uno mira la caja, pero a la hora de levantar la caja o la carga que tenga que ser, ya la vista tiene que ir levantándose. ¿Para qué? Para mantener el cuerpo lo más erguido posible, precisamente, y ver hacia dónde camino, fundamental. Y verificar que el camino esté libre. El responsable de la ejecución de cada acción preventiva o correctiva para la atención de emergencias. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tiene que haber médicos laborales a disposición en las empresas. Acá lo que les puse, esto, lo que yo les decía recién, la metodología de trabajo, la vamos a seguir repasando, pero estos son los 5 conceptos, los 5 niveles de control a la hora de prevenir accidentes. Y les iba a decir, bueno, cuál es la ejercitación y el trabajo práctico. Vieron que yo había subido el material de texto que les había mencionado al principio de la clase. ¿Lo vieron? Que está ahí en el aula virtual. Esperen que ahí les paso a compartir. Este no. Ahí está, ¿lo ven? Es el material de texto que habla de qué es la seguridad y la salud en el trabajo, que es lo que estuvimos hablando antes,
qué es un peligro, un daño, una enfermedad profesional. Ven que es todo lo que estuvimos hablando, pero en texto. Y tienen en la página 6, perdón, un caso práctico y consignas. Y después tienen otro caso práctico y consignas. El trabajo práctico consiste, el trabajo práctico número 1, en hacer estos ejercicios. O sea, leer el caso, que está acá, y responder. Los riesgos detectados en este accidente es un chico que venía distraído y bueno, tropezó en la empresa. Hacer un listado de las medidas que deberían tomarse para evitar cada situación de riesgo a su criterio. ¿Ustedes qué piensan que podrían, qué medidas que creen, o sea, qué medidas creen que serían útiles tomar en estos casos? ¿Qué modificaciones harían en la escena del accidente para que esto no ocurra? Todos a criterio propio. ¿Y qué normativas se deben tener en cuenta? Eso de normativas lo vamos a ver el lunes que viene, no se hagan problemas. Lo que yo les recomiendo es que lean el caso y respondan estas 4 primeras. Y ahora les voy a preguntar, esperen que, si ustedes tienen grupos compuestos ya formados del primer cuatrimestre o si se quieren formar nuevos grupos, no hay problema. Los grupos son de 2 o de 3 integrantes como para hacer los ejercicios. Van a ver ahí que está el ejercicio 1. Y después más adelante es otro caso que es el ejercicio 2. Es un chico que trabaja en una oficina y bueno, las pantallas le empiezan a hacer mal a la vista y tiene dolor de cabeza, está irritable y no sabía por qué era y resulta que era que estaba, o sea, tenía mucho brillo la pantalla, le entraba mucho brillo también de la ventana y tenía la vista muy, muy agotada y bueno, eso le traía una serie de complicaciones a la hora de trabajar, pero le traía complicaciones en el día a día. Así que bueno, son 2 casos reales y lo que hay que hacer ahí es analizar. O sea que también las preguntas para el segundo caso son las mismas. O sea que, ¿qué es lo que vamos a hacer el lunes que viene? Vamos a ver qué escribieron ustedes de esas 4 preguntas, ver qué normativas después conmigo, también las van a ver con Sergio, van a ver parte de normativa. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahí en el PowerPoint, nosotros estamos en la diapositiva 20, justamente, que están las consignas. Así que las invito a que lean los 2 ejercicios, las 2 consignas, con los 2 casos. Uno está en el material de texto en la página 6 y el otro está en la página 10. O las mismas consignas van a ver. Así que las primeras 4 preguntas las pueden hacer y si les parece bien, el lunes que viene, si sigo yo lunes y no viernes, las revisamos. ¿Les parece? ¿Sí? Dale, Hasta ahora, profe. Dale, profe. Dale. bárbaro. Sí, profe. ¿Hasta ahora tienen alguna consulta? ¿Se entendió bien? Re bien, profe. Todo bien. Ah, bueno, excelente.